Las estatuas de Bolívar en España. Sí, en España, como están oyendo. Alguno pues nos ha dicho alguna que otra vez, valga la redundancia con alguno y alguna, aquello de, claro, ustedes que no idolatran a Bolívar y San Martín porque son españoles. Claro, que sabrá Dios qué historia estudian en España. Pues estudiamos la misma. Aquí llevamos no sé cuántos años reverenciando por la fuerza, porque no ha habido otro discurso, no ha habido un discurso alternativo, jamás se ha recordado en España, salvando muy pocas ocasiones, a los que lucharon contra Miranda, Bolívar, San Martín, O'Higgins y compañía, y más bien en España lo que se ha hecho especialmente desde el siglo XIX, poco después de la independencia, lo mismo que se ha hecho al otro lado del charco. Reverenciar la obra de los llamados libertadores, además de todo tipo de campos intelectuales. Fíjense ustedes que dos intelectuales tan distintos como Marcelino Menéndez y Pelayo por un lado y Miguel de Unamuno por otro, solo tenían palabras bellas, en literatura diríamos casi metafísica sobre Bolívar, y sin embargo los realistas como si no existieran. Esto es lo que ha pasado y de hecho lo que sigue pasando en muy buena medida en el discurso oficial en España, con un añadido, que toda España está llena de estatuas a Bolívar. También tenemos algunas a San Martín, pero principalmente a Bolívar. Y hoy nuestro pana Emilio Costa Ramos de Venezuela Provincial nos va a contar además, Emilio, de qué época son estas estatuas, ¿verdad? Sí, es, Antonio. Bueno, antes que nada, primero darte las gracias por la invitación a tu programa de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, una vez más. Y sí, vamos a estar hablando de este polémico tema, ¿no? De las estatuas de Bolívar en España y de otros próceres hispanoamericanos. Y es un tema que tiene mucha actualidad, ¿no? Porque en estos tiempos en que se derrumban y se tiran estatuas, de estos que hacen revisionismo histórico, ¿no? Con la llamada memoria histórica, pues a veces se hacen los ciegos para ciertos temas, ¿no? Y no hacen revisionismo histórico. Y bueno, en España, pues, digamos que no se ha caído en esto de tampoco el vandalismo contra ciertas estatuas, por lo cual podemos decir que se ha tenido una actitud más civilizada, ¿no? Y Fíjate, bueno, sí, sí, dime. Runcio, que una vez en Medellín a la estatua de Hernán Cortés le llegaron a pintar, le echaron pintura roja, le insultaron, le llegaron a pintar insultos, y en Sevilla a la estatua del Cid Campeador, que está de lo que era la antigua Facultad de Derecho, en un escenario está cerca del pabellón de Portugal, que se hizo en la exposición iberoamericana, allí enfrente del rectorado, una zona de una arquitectura bellísima, le pintaron asesino. O sea que en España tampoco estamos muy alejados de todo este indigenismo hispanófobo. Sí, creo, pero a la cuestión de que vamos, de estos estatuas, los procedes, nunca se han vandalizado. Creo que una sola vez se le pintó traidor a la estatua de Bolívar aquí en Madrid, cosa que yo repudié, porque si nos quejamos de que vandalicen las otras estatuas, pues yo creo que no es la manera tampoco de buscar alguna política de quitar estas estatuas, ¿no? El vandalismo nunca ha sido el camino para reivindicar pues el pensamiento. Y sí, vamos a estar analizando cada una de estas estatuas que están a nivel nacional, como bien has dicho al principio, Antonio. Tú sabes que en Sevilla, la de Sevilla probablemente es una de las más recientes, y está Bolívar ecuestre con los brazos así, entonces tú sabes la guasa sevillana, y hubo gente que a esa estatua le decía Ángel Peralta, porque Ángel Peralta es un famoso rejoneador y parecía que Bolívar estaba en una corrida de rejoneo, ¿no? Y esa estatua pues la inauguró el que fue jefe anterior del Estado, el llamado el rey emérito, ¿no? Fue el que la inauguró. Pero hay estatuas que son más antiguas, ¿verdad, Emilio? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, hay una estatua en Venezuela, en el Táchira, curiosamente, que también tiene los brazos abiertos y las patillas largas, en la ciudad de Rubio, y la inauguró Carlos Andrés, ¿no? Entonces, mucho en forma de cachondeo, pues dicen que es la estatua de Carlos Andrés Pérez, ¿no? El expresidente de Venezuela. Pero yendo al tema serio, sí, hay estatuas mucho más antiguas de Bolívar en España. La primera se inauguró en el año de 1927 y está en Rusa, en la Puebla de Bolívar. Esto es en el País
Vasco. Bueno, no es una estatua como tal, sino un monumento, ¿no? A Simón Bolívar. En la época de la dictadura de Primo de Rivera, para las víctimas de los nuevos sistemas educativos, el padre del fundador de la Falange, estamos hablando. Exacto. Y bueno, también tenemos una del año de 1930 en la calle Florida de Barcelona, que se perdió la guerra civil, pero después pusieron una copia en piedra que es de 1946. También está otra en Valencia, en la Plaza de América, que es del año 1931. En la Riada de 1957 se perdió el busto, pero fue repuesto en 1973. Está uno en Garachico, en Tenerife, en la Plaza de la Libertad, que fue inaugurado en 1970. Está la del Parque del Oeste en Madrid, que es del 28 de octubre de 1970, que más adelante vamos a hablar de ella. Está la de la Avenida Duque de Nájera en Cádiz, que fue inaugurada en 1974. La Plaza de Teresa de Bolívar en Teror en 1980. El Paseo de las Delicias en Sevilla en 1981. En La Coruña también hay una estatua de 1982. En Oviedo del 83. En la avenida Benito Pérez Armas con Avenida Islas Canarias en Santa Cruz de Tenerife. También tenemos otra que es del año del 83. El Parque de la Constitución de La Laguna también tiene una que es del 86. La Plaza Venezuela de Bilbao tiene una que es del 89. El Parque de la Barceloneta en Barcelona tiene otra que es del 96, que fue donada por los emigrantes catalanes de Venezuela. Y bueno, creo que se me escapa una de 1970 que está en Zaragoza, y otra de la isla de Lanzarote de 1982. San Martín también tiene estatuas en España. Madrid tiene una que es del 61, en Jaén tiene otra que es del 72, en Huelva tiene una del 86 y la de Sevilla pues es del año 1992. Como vemos, la gran mayoría pues son de la época, digamos, de la dictadura, ¿no? Es curioso porque el régimen de Franco, que va del 1939 al 1975, en esa época se hacen muchas estatuas a Bolívar. Luego es curioso las fechas que tú has dado, los años 80 como una fiebre también por hacer estatuas a Bolívar. Ya Franco había muerto en el 75 y al final pues eso, toda España desde la península hasta las islas está llena de estatuas a Bolívar. Por tanto, esto no es un problema de España contra Hispanoamérica, como los nacionalismos, sobre todo, como yo digo, Emilio, los nacionalismos idolátricos, porque lo que están haciendo es idolatría y están idolatrando personajes de ficción, no idolatran al personaje histórico, porque se están inventando la historia. O sea, uno es el Bolívar literario y otro el Bolívar histórico, van por otro lado. Lo mismo pasa con San Martín, pues en España es lo mismo. Esto no es una guerra de historiadores hispanoamericanos contra historiadores españoles, no, al contrario, sí, precisamente la crítica a la idolatría de los procesos de independencia viene mucho más de Hispanoamérica que de España, porque en España, al fin y al cabo, estos temas ni han interesado y lo que se ha hecho pues es seguir la corriente y poco más, y hasta los intelectuales desde el siglo XIX, ya fueran de un signo o de otro, tenían un lenguaje literario embellecido con los llamados próceres y por desgracia es que no hay hay muy poco recuerdo para los realistas. Yo no digo, Emilio, que haya que vandalizar estatuas, pero yo sinceramente, y en mi opinión, y habrá quien le moleste, pero yo lo digo como lo siento, yo creo que esas estatuas estarían mejor en depósitos de estatuas y que sería hora de, por suscripción popular o como lo quisiéramos, de levantarle estatuas a los últimos de América, a los realistas americanos que injustamente, y la mayoría de ellos eran americanos, injustamente han estado 200 años de silencio, Emilio, cuando no de insulto o de vilipendio. ¿Por qué? Porque claro, la historia es mucho más épica si tú dices que aquellos inocentes americanos se libraron de una malvada potencia europea y combatieron una epopeya. Eso queda mucho más épico, mucho más literario que decir, mira, fue una guerra civil en un vacío de poder. ¿Qué es lo que pasa? También ojo con los discursos, algunos discursos que vemos en España, decir, todos los americanos fueron unos traidores. No, eso no es, eso es falso. Y es la misma, es la otra cara de la moneda. ¿Vale? Y por eso precisamente, porque lo que queremos es hacer un reconocimiento histórico y no seguir esta corriente que además, Emilio, al cabo de 2 siglos, con tanta estatua, con tanta idolatría a Bolívar, a San Martín, a Miranda, ¿a dónde hemos llegado? ¿Eso nos ha servido para ser mejores? No, para nada. Más bien estamos consumiendo un discurso que
automutila, ¿no? La identidad nacional española. Y personajes como que lucharon por España, como que eran criollos, inclusive hasta indígenas como Agustín Agualongo o Antonio Huachaca, pues no tienen ningún reconocimiento en España, ¿no? Ninguna obra, ninguna estatua, ni el propio Boves, ni el propio Morillo, ¿no? Y entonces a estos insurgentes criollos, pues sí se le tienen estos reconocimientos. Y hasta el más nacionalista español se tragó la película de las independencias, ¿eh? Correcto. Imagínate el nivel. Y voy a citar las palabras del mismísimo Francisco Franco. Cito, Nada Bolívar, menos. sí, nada más y nada menos, cito a Franco. Bolívar es uno de los grandes héroes de la emancipación americana, síntesis genial de esta raza nuestra, creadora de los pueblos para la libertad. ¿Qué te puedo decir, no? Esto lo dijo en un discurso de esos que buscaban la unión con los países hispanoamericanos, pero creo que no era el camino. No, yo tampoco creo que fuera el camino. De hecho, ahora que tú lo dices, creo que Boves antes, yo no sé si se la habrán quitado, pero tenía una calle, había una calle en Oviedo que creo que era Mariscal Boves, Sí, pero muy poco. sí, nada más tiene una calle en Oviedo, que es en la ciudad donde él nació, y Morillo tiene algún cuadro aquí en el Museo Naval y alguna calle, y como una plaza también en la localidad donde nació. En el Paseo de las Delicias, que además es una avenida que, por ejemplo, de Sevilla, que recuerda muchísimo a la época que se hizo, que fue la exposición iberoamericana, como tú bien dices, desde la exposición iberoamericana al franquismo, se hizo con muy buena voluntad. Oye, no hay que criticarlo todo tampoco. De hecho, Sevilla quedó una belleza arquitectónica que a día de hoy lo vemos, el pabellón de Perú, como es, o la Plaza de América, ¿no? Pero yo creo que se debió buscar otro cauce y otros personajes históricos que nos unen más, y que de hecho me parece totalmente injusto que los realistas hispanoamericanos no tengan ni un triste recuerdo. En el Paseo de las Delicias, de luego, quedaría mucho mejor Huachaca, Agualongo, Benavides o Cisneros que Bolívar. Yo entiendo que esto... Oh, inclusive hasta los mismos conquistadores indígenas, como Francisco Fajardo, ¿no? Que no tiene ninguna estatua en España. O los conquistadores negros como Juan Garrido, ojalá Juan Garrido se le hicieran estatuas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero yo creo que la historia más increíble, Antonio, de todas estas estatuas que están en España es la que está aquí en Madrid. La de aquí en Madrid es de unas características artísticas y de dimensiones faraónicas, ¿no? Es muy grande, ¿no? Y este monumento fue acometido por alguien como Carlos Arias Navarro, alguien muy famoso, ¿no? El que dio la noticia cuando, si no me equivoco, cuando murió Franco. El español de Franco ha muerto, lo dijo él. Exacto, y bueno, por ese entonces era el alcalde de Madrid, junto a Antonio Aparici y Luis Sánchez Agesta, pues buscaron hacer este cometido, ¿no? Este monumento. Todos ellos dieron impulso definitivo al plan en la década de los años 60, y el diseño fue finalmente confiado al escultor español Emilio Lais Campos, una obra financiada por diplomáticos de Venezuela, de Ecuador, Panamá, Perú y Chile, también de El Salvador y de Colombia. Y empezó la obra en 1968 en el Parque del Oeste e inaugurado el 28 de octubre de 1970. Una fecha que sin duda sorprenderán a más de uno, ¿no? Sobre quién estaba en el poder, como hemos dicho, y que se dio la inauguración a todo bombo y platillo con la Semana Bolivariana, ¿no, Antonio? Exactamente, eso es lo que llama la atención, que en pleno franquismo hubiera una semana bolivariana. O sea que eso de Chávez, de coger la figura de Bolívar, idolatrarlo, lo mismo, por ejemplo, que pasa con José Martí en Cuba. Eso Fidel Castro lo recoge de los anteriores. Claro que lo utilizan a su manera, sí, pero es que eso también lo hacía Pérez Jiménez, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela. Sí, totalmente. Es más, el ideario nacional que quiso implementar Pérez Jiménez se basaba en la idolatría de los próceres. Hizo un paseo de los próceres en la ciudad de Caracas. Y bueno, el ideario nacional era, bueno, enaltecer a Bolívar, a Páez y a Miranda. Y bueno, como que se exportó un poco eso, ¿no? En el Madrid de los años 70. Pero si quieres, Sí, sí. Antonio, para que la gente que no nos quieran creer, tú sabes. Voy a poner ahora, en un momento, el vídeo de la Semana Bolivariana en la España de Franco. Un momentito, lo ponemos ahora.
La capital de España ha rendido tributo de admiración y cariño al Libertador de América con una serie de actos que han tenido lugar durante la Semana Bolivariana. El acontecimiento más destacado fue la inauguración de un monumento a Simón Bolívar que se alza en uno de los rincones más bellos de Madrid, el Parque del Oeste. Asistieron al acto, junto a representaciones oficiales de Venezuela, Colombia y Ecuador, el presidente de las Cortes Españolas y varios ministros del gobierno. Bendijo el monumento el nuncio de su santidad en España, Monseñor Dadallo. Acto seguido, las distintas delegaciones de los países hermanos de América depositaron coronas de flores al pie del monumento. Pronunciaron discursos los cancilleres de las repúblicas de Colombia, Ecuador y Venezuela, señores don Alfredo Vázquez Carrizosa, don José María Ponce Yepes y don Arístides Calvani, así como el ministro español de Asuntos Exteriores, señor López Bravo, quien puso de relieve la dimensión histórica de la figura de Bolívar, gloria no solo de América, sino también de España. Cerró el acto un brillante desfile militar en el que intervinieron representaciones de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Colombia y Venezuela, integradas por cadetes de diversas academias militares, así como una representación de las academias españolas de tierra, mar y aire. Y bueno, ¿cómo se le queda el cuerpo? Ya lo ven, que no es una cosa que nos estamos inventando ni yo. La Semana Bolivariana en España en el año 1970. Fíjate, un autor, Emilio, que yo admiro, idolatro. Yo sé que por esto me va a caer la del tigre. Ramiro de Maeztu, en su defensa de la hispanidad, y Ramiro de Maeztu, con todos mis respetos para su memoria, él era ensayista, él no era exactamente un historiador, y yo creo que hace algunas malas interpretaciones sobre el siglo XVIII, que no era su culpa. No era su culpa porque esas malas interpretaciones sobre la dinastía borbónica en el siglo XVIII vienen de muy atrás, vienen especialmente del siglo XIX, y fue además una muletilla que utilizan determinadas corrientes culturales, algunos del romanticismo y etcétera, para culpar a todos los males de España. Todos los males de España se culpa al antiguo régimen, especialmente al antiguo régimen más reciente, por así decirlo, que era la época borbónica de la Ilustración, ¿no? Y a partir de ahí pues se utiliza, porque claro, en Hispanoamérica, las repúblicas americanas, la culpa se la echan a España. Pero claro, en España es que le echamos la culpa, no nos vamos a echar la culpa a nosotros mismos. Entonces, bueno, pues la culpa se la echamos al despotismo, a todo lo que venía del pasado, y el pasado más reciente era la época borbónica, como decimos, de la Ilustración. Entonces... Y que lo sigue siendo hoy en día, ¿no? Porque hay que decir que la casa real es de Borbón, y eso sirve como instrumento político, ¿no? Para aquellos que no les gusta la monarquía, pues para atacarlo. Claro, exactamente, como tampoco hay ningún pretendiente de la Casa de Austria que quiera montar una guerra de sucesión, pues bueno, viene bien el tema. Pero esto no es que yo esté demonizando a Ramiro de Maeztu, ni estoy demonizando a Unamuno, ni estoy demonizando a Menéndez Pelayo. Lo que sí estoy diciendo es que con los papeles en la mano, cuando uno se mete más en los archivos, tenemos mucha literatura todos estos años y muy poca historia realmente. Historia de base, si nos basamos en lo que dijo el mismo Bolívar, en lo que dijo el mismo San Martín, que no tiene absolutamente nada que ver con esa ideología nacionalista que impregna parte de nuestra América. Es más, te digo,
Si te fijas, por ejemplo, la idolatría bolivariana no es igual en Venezuela que en Colombia o Perú, y lo mismo decimos de la idolatría sanmartiniana, porque en Perú y Colombia, por lo menos, siempre ha habido mucha más crítica a esas figuras. Y a día de hoy, sobre todo la gente más joven, está protestando justamente en los bicentenarios, porque ven que esa idolatría no está sirviendo para absolutamente nada. Lo mismo pasa, por ejemplo, muchas veces en Centroamérica. Centroamérica, la idolatría hacia las independencias no es igual que ha podido ser México. O sea que muchas veces eso de querer cerrar esto como en dos círculos, españoles por un lado, hispanoamericanos por otro, eso es falso. Eso es falso porque además es un proceso histórico común. Es como cuando se dice, Emilio, que los Borbones perjudicaron a América en el siglo XVIII. Pero ¿cómo que perjudicar? Es como si yo, por ejemplo, digo, bueno, como los Borbones, entre comillas, muy entre comillas, perjudicaron a Sevilla, pues yo hubiera organizado la independencia de Sevilla, porque hubo otras provincias en la época de la Reforma que salieron más favorecidas. Bueno, digamos, lo favorecida que fue Cataluña con los Borbones en el siglo XVIII, que esas otras. Entonces, esos discursos de Europa contra América y de que los europeos tenemos un discurso y los americanos otros, no, porque la misma Hispanoamérica, entre historiadores, ya te digo, además, esto de hecho es un movimiento historiográfico casi americano, igual que los realistas históricos, 90% fueron americanos. Y esto hay que subrayarlo. Esto no es Europa contra América, ni que nosotros por ser españoles estemos queriendo mandar en los hispanoamericanos, que sí es verdad que hay que denunciar una cosa. Muchas veces con esto de las redes sociales, Emilio, se lumbrera que confunden hispanismo con nacionalismo español. Y eso, o paternalismo español, y eso tú y yo lo hemos criticado aquí. Sí, de hecho, hemos grabado un podcast hablando de ese tema, ¿no? Y como bien dices, o sea, este es un tema casi que netamente americano, ¿no? Y últimamente en la misma Colombia, las estatuas de Bolívar pues han sido vandalizadas, ¿no? En la misma Bogotá, en Pasto también la estatua de Sucre. O sea, es muy bizarro encontrarnos una estatua de Sucre en Pasto, ¿no? Quien hizo esa matanza tan espeluznante contra el pueblo pastuso, ¿no? Es casi como que una ironía macabra, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, regresando un poquito a la estatua de Bolívar en Madrid, tú sabes que es triste, Antonio, que antes había estado ocupado ese espacio por un monumento a los héroes de las guerras coloniales, mal llamadas coloniales, ¿no? Y que había sido derruido durante la guerra civil. Entonces se hizo como un monumento general para aquellos que dieron la vida por España al otro lado del charco, y bueno, después de la guerra civil pues se monta irónicamente una estatua a Bolívar, ¿no? En el Parque del Oeste. Inclusive había un proyecto en los años 50, que justamente el año 57, que fue apoyado por el Instituto de Cultura Hispánica de España y Venezuela, que pidieron a Juan de Ábalos un proyecto para un monumento, y la obra era de dimensiones colosales. Tenía proyectado la construcción de un salón de lectura, biblioteca y museo en su interior, con la posibilidad de poder hacer un mirador desde los ojos de la estatua de Bolívar. O sea, imagínate el tamaño de esto, casi que una estatua de la libertad en Madrid para Bolívar, ni en Venezuela se ve eso. Y el precio, bueno, era desorbitado de su faraónico plan y asustó a los patrocinadores, ¿no? Y quedó en el aire, gracias a Dios. Sí, no, es que se ha seguido lo mismo y además, siempre lo digo, es como, a mí me recuerda al mismo lenguaje que puede tener un fanático de Superman o de Batman, porque es que es una ficción lo que se está adorando. O sea, no es el Bolívar que quería regalar Panamá y Nicaragua a los británicos, no es el Bolívar que insultaba a los quiteños y a los peruanos, no es el Bolívar que reconocía que le daban ataques de demencia, no es el Bolívar que muere solo y arrepentido de todas las insurrecciones, incluyendo la que él ha hecho, dicho por él. O sea, ¿dónde está la historia ahí? Que muchas veces me acuerdo, Emilio, yo cursé un año de filología antes de ya cursar la carrera de historia. Y siempre me acuerdo, teníamos un profesor que siempre nos insistía en la diferencia entre el Cid histórico, el Cid campeador histórico, y el campeador literario. Pero es que lo de Bolívar y sus estatuas va más allá de la literatura. Es que es una religión paralela. Pablo Victoria lo explicaba muy bien en Colombia, que las mujeres tenían que entrar como si fueran a misa, ¿no? O
sea, es una cosa, y aquí vemos, por ejemplo, que los separatistas han tomado la misma, con la figura de Sabino Arana, por ejemplo. Sabino Arana, que era un racista que tiene declaraciones totalmente fuera de lugar, el padre del nacionalismo vasco. Oye, está todo lleno de estatuas en las provincias vascas y te lo presentan como no sé, como un hombre tolerante, como un soñador. Sustituyen a la religión porque el domingo de resurrección lo declaran la resurrección de la patria vasca. Entonces, un poco el nacionalismo es eso, una religión paralela, y en torno a la figura de Bolívar, a mí me recuerda mucho a eso, a como si fuera una convención de fanáticos del anime o fanáticos de Superman o Batman. O sea, no tiene nada que ver con el personaje histórico. Lo mismo que San Martín, como hemos hablado otras veces, por ejemplo, empezando por el supuesto criollismo de San Martín. O sea, Y José Martí es otro que tiene estatuas aquí en España, ¿eh? Sí, calles, muchas calles. Y muchas calles también. Hijo de valenciano y de Canarias, además, vamos. Y que vivió aquí en España, en la península. Sí, sí, bueno, y después un tipo que muchas veces existe un discurso triunfalista. Uno ve las estatuas de Bolívar, Emilio es triunfal, ¿no? Pero bueno, uno analiza cómo queda ese proyecto político de Bolívar. O sea, una América absolutamente debilitada, ensangrentada, balcanizada, peleando hermano contra hermano, porque tuvieron que vencer a sus propios hermanos, no tuvieron que vencer a una potencia europea, como se dice. Y la misma Cuba. O sea, Cuba desde 1895, 1898, con la invasión estadounidense. ¿Dónde está el triunfalismo de José Martí? O sea, es que te digo, al final estamos ante una ficción. Sí, es totalmente de acuerdo con lo que dice, ¿no? Hay que separar a los personajes históricos con lo que fueron seres humanos y no dioses como han querido elevarlos, estos cultos o casi religiones civiles, por llamarlo de alguna otra manera, que bien lo hablé, como tú bien nombraste antes a Pablo Victoria en un podcast, hablamos sobre esto, sobre el culto bolivariano, ¿no? Esta religión bolivariana que más bien tergiversa lo que fueron estos personajes históricos, que fueron seres humanos con cosas positivas en algunos casos y negativas en otros. Y entonces, aunque las negativas, si las ponemos a sumar a veces, pues como que suman más, ¿no? Y es esto, la tergiversación de la historia. Yo sinceramente creo, sin estar de acuerdo con el vandalismo, sin estar de acuerdo con el victimismo ese, porque fíjate cómo se ha querido borrar toda la memoria de España desde Estados Unidos, bueno, la misma Venezuela, ¿no? Cuando Chávez quería arrancar el escudo de la ciudad de la Valencia venezolana. No, y hace poco Maduro mandó a quitar el escudo de Caracas. Claro. En fin, yo no quiero que se caigan estas cosas, pero sí te digo que con el tiempo habría que ir guardando mejor esas estatuas en un depósito y hacer homenaje. O devolverlas a los países de origen, ¿no? De donde quieren exponerlas. Sí, verás, habría otras soluciones y creo que habría que homenajear realmente a los realistas, que son los más injustamente tratados de nuestra historia común. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, la Asociación de Tercios Viejos Españoles mandó una carta al Ministerio de las Fuerzas Armadas Españolas para retirar las estatuas de Bolívar, tanto en Cádiz como en Sevilla y Huelva, si no me equivoco. Y bueno, yo creo que la forma es esta, ¿no? La forma diplomática de poder sacar estos monumentos que no tienen ningún sentido en España. Y bueno, en la carta recuerdan que Simón Bolívar mandó a fusilar a 886 prisioneros españoles en Caracas en 1814. Sí, los machetazos para ahorrar poco. Sí. Claro, es que era una guerra, pero eso se justifica para Bolívar. Para el Taita Bóves no se justifica, ¿eh? Se justifica solo para el que le conviene a la idolatría nacionalista de turno. Sí, o los enfermos del Hospital de La Guaira, que fueron 500 españoles enfermos y heridos, ¿no? O sea, además de que firmó el mismo Bolívar el decreto de guerra-muerte para que se le diera muerte a todos los españoles y canarios, porque Canarias yo creo que es la región autónoma con más monumentos a Bolívar y especifica en el decreto de guerra-muerte a los canarios de que si no participaban activamente en favor de la independencia
venezolana, pues que fueran asesinados vilmente, ¿no? En fin, la verdad que esto es un episodio de realismo mágico ibérico, esa idolatría bolivariana que hemos tenido aquí en España, tanto en la época de Primo de Rivera, como en la Segunda República, como con Franco, como ahora, y que yo creo que habría que tener más sensatez y homenajear a quien se lo merece. Y que desde luego la idolatría nacionalista, que muchas veces va de victimista, que quiere transformarlo todo en una dialéctica entre Europa y América, la misma que con más o menos torpeza ha posibilitado que se tumben estatuas de personajes históricos, que fíjate tú que muchas estatuas, por ejemplo, de Colón, ni tan siquiera las mandó España, sino las colonias de inmigrantes italianos. Eso pasa desde Perú a Estados Unidos, pues ni esas se han respetado. Y yo sé que muchos nacionalistas, bolivarianos, sanmartinianos, nos dirán, no, pero es que nosotros no estamos detrás de eso. Ya sí, pero con esa actitud de querer borrar la historia y de querer idolatrar solo lo que te interesa en la ficción para acomodarlo a la ideología, ahí se ha empezado. Y se ha abierto la caja de los truenos, hasta que, como tú bien has dicho, se ha llegado a vandalizar la de Sucre o la de Bolívar en Colombia, o los mismos woke, como se dice ahora, que quieren quitar en medio la estatua de George Washington o la de Thomas Jefferson porque tenían esclavos. ¿Quién abrió realmente la caja de los truenos? No se está abriendo hace 3 días, esto se abrió hace mucho. Y la verdad que en España deberíamos tener más sensatez y más luces y homenaje. Y lo que no podemos hacer es negarle la memoria a aquellos que quisieron una América unida. Entonces, pues mire usted, ya está bien de homenaje a Bolívar, que llevamos ya 200 años aquí en España, ya está bien de literatura bonita sobre este personaje y vamos a la historia. Yo digo, Emilio, métanse en los archivos, vean sus propias cartas, si es que no hay más. Sí, siempre lo solemos señalar en los podcasts, ¿no? Que ahí están los documentos, las mismas cartas que escribió Bolívar, San Martín, Sucre, Miranda, etcétera. Y bueno, desde aquí, desde este humilde espacio, pues pedimos al gobierno central de España pues una firme política de buscar enaltecer pues aquellos caídos de las guerras de independencia hispanoamericanas, y bueno, que se establezcan ciertos cementerios memoriales en Filipinas, en Hispanoamérica y en todos los lugares donde lucharon aquellos soldados, ¿no? Y que se recuerde al mundo la entrega generosa y el valor de estos españoles, hispanoamericanos y filipinos que supieron pues cumplir con su deber, porque estaban luchando por su deber y bueno, y dando la cara por la monarquía hispánica. Que pedirle eso al gobierno, desde luego, ahí tienes optimismo, Emilio. No nos queda otra, ¿no? A ver si algún día cambian las cosas y empezamos a ser escuchados. Pero lo que sí estoy seguro es que el vandalismo y la violencia nunca es la opción. Sí, la verdad que eso es meterte en un camino muy complicado y muy difícil de salir. Pues nada, Emilio, como siempre, un placer charlar contigo. Emilio está sacando muchos artículos ahora por Facebook. Pueden seguir a Venezuela Provincial en mentado Facebook, en Instagram, en YouTube, por supuesto. Y saludamos también a nuestros Patreons, ¿verdad, Emilio? Así es, a Borja Ares, a José Alberto Gil Martínez. ¿Tú también tienes un Patreon por ahí? Sí, tengo dos nuevos Patreons. Muchísimas gracias, la verdad que estamos muy contentos, Emilio y yo, por su apoyo. Y seguimos dándole duro, seguimos con nuestros programas, unos más polémicos, otros menos. Algunas veces nos quieren abrazar, otras veces nos quieren matar. Bueno, hay de todo como en botica. Y bueno, saludo a los otros dos Patreons, que es Juan Cristóbal García y Gabriela Haywood. Listo, Calixto, como se dice en Perú, Emilio, pues volvemos la semana que viene con más temas hispánicos. Te mando un abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro a ti desde la Bella y Corte de Madrid. Hasta la próxima, Antonio. Un fuerte abrazo, chao, chao. Adiós.